Bueno, muchísimas gracias por unirse a nuestro espacio de hoy. Hoy vamos a presentar un webinar sobre la estrategia del paciente, de cómo crear un momentum en cada experiencia. Vamos a dar inicio en este momento, así que procedemos con la presentación. El día de hoy nos va a estar acompañando Julián Murillo, que es el subgerente de innovación y experiencia de Colmédica, y Mauricio Becerra, que es cofundador y socio de Kinda. Mauricio, te doy la bienvenida. Muchas gracias a los que lograron conectarse en este momento. Bueno, muchas gracias, Natalia, y buenos días. Buenos días, Julián, y muchas gracias por participar en este webinar. Antes de empezar a hablar de temas, digamos, corporativos, quisiera, Julián, si nos da unos minutos y contarnos un poquito de su experiencia y su camino hasta llegar a este rol muy relevante de innovación dentro de Colmédica. ¿Cómo fue que llegó allá y cómo fue el camino profesional para llegar? Bueno, Mauricio, muchas gracias. Saludo para todos los que nos acompañan en este espacio y agradecerles tanto a Numia como a Kinda por la invitación a este espacio. Y les voy a contar un poquito cómo llegué a este camino, a este mundo de la innovación, y porque fue, digamos que un poco casualidad de la vida que yo tomara este camino. Yo, de hecho, devolviéndome por allá en el tiempo, yo estudié diseño industrial. Yo cuando estaba en la universidad soñaba con salir a trabajar diseñando lámparas, sillas, mesas. Yo me veía haciendo eso, pero la vida lo va llevando uno por diferentes caminos y llegué por casualidad al mundo del diseño de servicios. Ahí empecé a conocer este mundo que en su momento pues fue extraño para mí, que yo no conocía cuando estaba pues en la universidad, y, y que empezó a cada vez a engancharme más. Yo veía en el diseño de servicios un camino diferente, ¿sí? Y una ruta para impactar la vida de las personas, que ya lo vamos a ir hablando ahorita más adelante, pero fue por allí por donde empecé. Empecé en el mundo de la consultoría. Digamos que tengo como la vista de las dos partes, tanto de consultoría en su momento. Ahí estuve varios años trabajando en una consultora en diseño de servicios. Trabajamos y pues tuve la oportunidad de trabajar con clientes de diferentes industrias. Eso pues claramente me ayudó a tener un panorama de cómo funciona este tema del servicio y qué es eso del servicio en diferentes empresas, diferentes sectores. Y fui encontrando y abriendo camino cada vez más en diferentes entornos. Llegué al mundo de la innovación también, ya puesto pues en áreas de innovación, que es un camino pues que he venido recorriendo y el que me ha traído hasta donde estoy hoy en día, pues liderando todo el tema de innovación y experiencia en Colmédica. Genial. Para Bueno, hacerles un mira, resumen rápido. no sabía el origen de diseño, aunque eso explica algunas de nuestras conversaciones pasadas. Am, para esto, aquí probablemente haya personas no solo de Colombia, sino de fuera de América Latina. Y en Colombia, pues Colmédica es una marca tremendamente reconocida, pero para las personas que no son tan familiares con el país o con la marca, ¿por qué no, antes de arrancar, cuéntenos un poquito de lo que es Colmédica en el sector salud colombiano? Bueno, yo les cuento, Colmédica es una compañía de medicina prepagada y hacemos parte del grupo United Health Group de Estados Unidos. Y Colmédica tiene una trayectoria de 35 años en el mercado. Son 35 años donde hemos venido acompañando a los usuarios en el cuidado y el bienestar de su salud, a través, como les dije hace un momento, de planes de medicina prepagada. Y es un camino que la compañía ha venido recorriendo y cada vez ha venido robusteciendo más sus servicios y su portafolio de servicios. Actualmente contamos con centros médicos propios, digamos que entrando con el lado de la prestación, no solamente el aseguramiento. De pronto para las personas que nos vean que no sean de Colombia, en Colombia digamos que las compañías de medicina prepagada están en el mundo sí de la salud, pero desde un frente de aseguramiento. Somos aseguradores de salud y también contamos con nuestro frente de prestación, que son espacios físicos, los centros médicos, donde el usuario puede ir a tomar una cita con un especialista, a tomarse un examen de laboratorio. Entonces, Colmédica lleva 35 años acompañando a los colombianos en el cuidado de su salud, desde el aseguramiento hasta la prestación y la atención médica.
Bien, gracias, Julián. Bueno, ahora sí entrando en materia, eh, cuéntenos un poquito qué es este concepto de momentum. Yo vengo siendo ingeniero, momentum uno piensa en los cuerpos y mantener la inercia y todo esto. ¿Cómo es este momentum aplicado para el mundo de servicio? Bueno, voy a arrancar echándoles una historia y aprovechando que tenemos este espacio muy interesante. Les voy a compartir por aquí pantalla un momento y les voy a mostrar les voy a contar una historia como para darles un poquito el contexto de cómo vemos nosotros el momento de conceptum, el concepto de momentum aplicado a servicio. Y para eso me voy a devolver a este concepto que esto es súper conocido, sonado en el contexto, en la industria, en el mercado, y es el CX. Cuando hablamos del Customer Experience, nosotros partimos de hablar, de decir esta frase, y es que nosotros podemos predecir de cierta manera qué va a ser el cliente o el usuario de nuestro servicio porque nosotros lo diseñamos. ¿Sí? Pero no podemos predecir cómo se va a sentir con el servicio. Yo puedo saber que si Mauricio va hoy a tomar una cita médica en nuestros centros médicos, yo sé que lo primero que tiene que hacer es ingresar al centro médico, luego debe tomar un turno y después hay dos caminos, pero digamos que tiene que pasar, facturar su cita, después se sienta en la sala de espera, lo llama el profesional, entran a la cita, sale de la cita. Yo sé qué va a hacer Mauricio porque yo diseñé el paso a paso, pues yo con Médica diseñamos el paso a paso. Pero yo no sé cómo se va a sentir Mauricio con cada uno de esos momentos, con cada uno de esos procesos, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a descubrirse como un mundo diferente y es cómo se siente el usuario cuando interactúa con nuestro servicio. Y de cierta forma, cómo podemos predecir ese sentir del usuario, que es la experiencia, ¿sí? Y es una cosa es el servicio, que es ese proceso estructurado que yo definí, que les acabo de resumir, en entrar, tomar turno, esperar, facturar, llamar al doctor y tomar la cita. Y otro es la experiencia, que es lo que el usuario siente en cada una de esas interacciones. Y ese puente que está en la mitad, es ese camino entre cómo el servicio, cómo esa interacción se convierte en una experiencia. ¿Sí? Porque muchas veces hablamos de experiencia y decimos, sí, claro, vamos a diseñar la experiencia. Y ahí esto es un tema ya mucho más teórico, que no voy a entrar en estos terrenos, pero pues cuando uno entra a revisar, uno dice, voy a diseñar la experiencia. ¿Estamos diseñando la experiencia o el servicio? Yo estoy diseñando un servicio que le va a hacer vivir una experiencia al usuario, pero la experiencia es muy de cada uno y ya vamos a entender el por qué. Entonces, aquí la pregunta clave, Mauricio, es cómo la interacción con el servicio se transforma en una experiencia. Y para entender eso, empezamos a desglosar qué es esto de la experiencia. ¿Sí? Cuando hablamos de experiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y la experiencia, en nuestro concepto, no es más que un conjunto de emociones que se generan ante un estímulo. No sé si ustedes, los que están conectados, si se han visto esa película. Mauricio, ¿se ha visto esta película? Sí, sí, la vi. Intensamente. Para mí esta película es un must obligatoria para todos los que estamos metidos en estos temas de innovación, diseño de servicios, diseño de experiencia, eficiencia y excelencia operacional. Todos los que estamos en esto debemos, para mí, en mi concepto, debemos sí o sí ver esta película porque esto es una película que siendo animada, yo siempre he dicho que esta película Disney y Pixar no la diseñaron para niños, sino para adultos. Y es cómo nos explica cómo funcionan las emociones del cuerpo humano. Y lo hace a través de estos personajes, cada uno es una emoción, y nos muestra cómo ante los estímulos que vive el personaje principal, cada una de las emociones se activa y entonces cuando pasa algo que no le gusta, rabia, que es el que tenemos allá a la derecha, el rojo, pues estalla y ahí estalla una emoción, ¿cierto? Eso mismo es lo que le pasa a nuestros usuarios cuando interactúan con nuestro servicio. Si ellos llegan y se encuentran algo que les molesta, que les genera una barrera, que no les gusta o que les impide cumplir su propósito, pues ¿qué va a pasar? Ira se va a activar y va a empezar entonces a generar, a acumular emociones. Porque al final la experiencia tiene una formulita y es la suma de las emociones positivas menos la multiplicación de las negativas. ¿Sí? Y esto se les voy a mostrar con un ejemplo más claro. Y es, todos los que han viajado alguna vez en avión, no importa la aerolínea, cuando su objetivo es ir de la ciudad A la ciudad B, ¿cierto? Digamos que yo voy de la ciudad uno a la ciudad 2. Yo llego al aeropuerto, ¿cierto? Llego, digamos que encuentro el counter de la aerolínea, ¿cierto?
Pude hacer el check-in antes a través de su aplicación, perfecto, hice el check-in, llegué al counter, entregué mi maleta de bodega, me la recibieron perfecto, pasé el filtro de seguridad sin problema, me senté en la sala de espera de la puerta de abordaje, tenía sillas, estaba limpia, ¿cierto? Lo básico, aseguramos lo básico. Tenemos sillas y estaba limpio. Me llamaron a abordar, entramos, encontré mi silla perfecta, yo no tuve que, pues como en un bus pelear por mi silla, no, encontré mi silla sin ningún problema, el vuelo no estaba sobrevendido, todo hasta ahí va súper bien, ¿cierto? Pero resulta que cuando llegamos al aeropuerto de destino, nos demoramos en bajarnos del avión, casi no abren la puerta del avión, nos bajamos y no nos dejaron en la salida del túnel, sino en un bus, que a veces uno no sé, en vuelos nacionales pasa mucho, que uno se baja del avión, coge un bucecito que lo lleva hasta la puerta, pues como del aeropuerto, digamos. La maleta se demoró en salir, llegó un poco golpeada la maleta. ¿Qué dice uno al final cuando alguien le pregunta, oiga, ¿cómo le fue en el viaje? Uno que dice, no, terrible, esa aerolínea es pésima, horrible todo, casi no nos bajan del avión, la maleta se demoró un montón en salir, no, llegó la maleta toda golpeada, no, horrible, esa aerolínea es terrible. Pero ¿qué pasó con todo lo anterior? Todas las emociones positivas anteriores de pude hacer el check-in bien, pude cumplir mi objetivo, que era llegar de la ciudad A a la ciudad B, pude entregar mi maleta, pude sentarme en la sala de espera, pude encontrar mi silla, la comida del avión estuvo, pues de acuerdo a lo que yo compré, estuvo muy bien. Entonces, miren, por eso les digo que las emociones negativas multiplican, porque nosotros, eso nos pasa mucho a los latinos, nos quedamos más con lo negativo. Y es, todo lo anterior estuvo muy bien, pero porque la maleta se demoró en salir, entonces, no, esto ya es pésima, esta aerolínea es terrible. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender esa experiencia, ¿sí? Entender que, miren que yo no diseño la experiencia, yo diseño el servicio, yo diseño el guión de las azafatas o de las auxiliares de vuelo cuando el usuario llega, yo diseño la aplicación por donde va a hacer el check-in, yo diseño el proceso para bajar la maleta y llevarla a la línea de entrega para el usuario, ¿cierto? Todos los procesos yo los tengo súper diseñados, pero miren que la experiencia que vivió el usuario fue totalmente diferente a la que yo diseñé. Entonces, por eso les digo que cuando empezamos a hablar y para entender un poco qué es este momentum, el concepto de momentum, debemos entender cómo operan las emociones en los usuarios, ¿sí? Entonces ya vemos que las negativas multiplican, las positivas suman, ¿cierto? Y aquí entonces les voy a mostrar un ejemplo, porque claro, miren que al final la experiencia es la acumulación de emociones. Y esa acumulación de emociones es lo que llamamos momentum, es ese impulso o esa inercia emocional que lleva el usuario cuando interactúa con nuestro servicio. Esa acumulación de esas caritas felices o caritas tristes, ese es el momentum. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que debemos llevar las ovejas del punto A al punto B. Yo diseñé el caminito que ustedes ven ahí amarillo con la línea verde. Ese es el camino que yo definí para que las ovejas caminaran por allí. ¿Qué pasa? Que como yo no controlo las ovejas pueden tomar cualquier camino y puede que alguna oveja se vaya por arriba, se salga del camino y encuentre al lobo, ¿cierto? Y va a tener una mala experiencia. ¿Va a llegar al punto B? Seguramente. Puede que no, pero puede que sí. Puede que llegue al punto B, pero como pues qué emoción, ahí se va a encontrar con alerta, peligro, miedo. Las otras se fueron por abajo y se fueron una por el bosque y se perdió. Entonces ahí tuvo un momento, el primer momento cuando yo les abro el corral para que salgan es felicidad, pero luego cuando llega al bosque y se pierde y no sé por dónde caminar y ya ha dado tres vueltas por acá, si pudiéramos saber qué piensa y qué siente la oveja, seguramente serían emociones negativas. Y la que se fue al agua, pues peor porque ojalá logre salir de ahí. Entonces miren que yo pude haber diseñado el camino perfecto, ideal. Ese es el camino que quería que recorrieran mis usuarios, ¿cierto? En este caso, las ovejas. Pero ¿qué pasa? Que yo debo entender y debemos mapear las posibles variaciones en la ruta del servicio que pueden tomar los usuarios y qué momentum puede generar, es decir, qué emociones pueden ir acumulando las ovejas en todo su camino hasta llegar al punto B. Es decir, si cogiéramos la fórmula anterior que vimos, ¿cuál sería la emocionalidad de esas ovejas? Seguramente yo tendría una primera carita feliz donde abrí el corral y estas ovejas dijeron, llegó la hora de ir a comer al punto B, porque en el punto B está la comida. Entonces dijeron, comida, felicidad. Pero luego, cuando empiezan a caminar y una se me va por el bosque y se pierde y entonces no sabe cómo salir y le da frío y entonces se siente asustada,
empiezan a acumularse caritas negativas, ¿sí? Entonces miren cómo empieza a multiplicarse más lo negativo y eso se vuelve un impulso emocional, se vuelve una inercia emocional que es lo que nosotros denominamos momentum. Y es entender no solamente que el usuario llega y hace un proceso que yo definí, llega, toma turno, después de tomar el turno, llega al front y hablemos del aeropuerto. Llega, encuentra la puerta, hace el check-in, va y entrega la maleta, luego va y pasa por seguridad, luego el filtro de seguridad, luego va y pasa, digamos, migración si fuera un vuelo internacional, luego va a la sala de espera, luego se sube, lo saluda a la azafata en la puerta de la entrada. Todo yo lo diseñé, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se sintió el usuario? ¿Qué pasa con ese usuario que no corrió por el camino que yo quería, ¿cierto? Por donde el camino que yo diseñé, sino que llegó al aeropuerto y resulta que el taxi o el Uber no lo dejó en la puerta de las salidas nacionales, sino internacionales. Llegó allá y es la primera vez que viaja el usuario y ve una cantidad de pantallas con aerolíneas que no son las suyas y dice a dónde llegué. O háblenme ahora de los usuarios que su vuelo es en el puente aéreo y llegan al aeropuerto. Y aquí les voy a contar una anécdota, Mauricio. Voy a hacer un paréntesis un momento porque alguna vez me pasó eso. Y es esas rutas que los usuarios toman y que el servicio no tiene contemplada. Una vez, cuando trabajaba en la consultora de diseño de servicios, estábamos trabajando con un cliente que era un hotel aquí en Bogotá y teníamos que hacer un cliente incógnito. Y yo tenía que hacer cliente incógnito, hacerme pasar por un cliente que venía de otra ciudad, tenía que tomar todos los servicios que ofrecía el hotel. Uno de los que ofrecía era el transporte recogida de aeropuerto para llevarme al hotel. Claro, yo le dije al, ¿qué? Perdón, al hotel que mi vuelo llegaba a las 7 de la mañana, por decir cualquier cosa, que llegaba de Neiva. ¿Qué pasó? Que yo llegué al aeropuerto, yo tenía que llegar al aeropuerto para encontrarme en teoría porque llegaba de Neiva, yo estaba aquí en Bogotá, tenía que llegar al aeropuerto y hacerme pasar como si hubiera llegado a Neiva. ¿Qué pasó? Que yo llegué al aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá hay dos aeropuertos, el principal que es El Dorado y hay uno alterno que es más pequeño, más para vuelos locales, que se llama el Puente Aéreo. Resulta que yo llegué al aeropuerto pensando que el vuelo llegaba allá y cuando llegué y miré las pantallas de los vuelos no aparecía el vuelo de Neiva a Bogotá. Neiva es una ciudad de Colombia. No aparecía el vuelo de Neiva a Bogotá. Y yo dije, ¿qué pasaría? No entiendo qué pasó, ¿sí? Resulta que ese vuelo no llegaba al aeropuerto El Dorado, no llegaba al aeropuerto principal, llegaba al aeropuerto secundario. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que tomar un taxi que me llevara hasta el otro terminal, hasta el otro aeropuerto secundario para encontrarme con el señor del transporte. Entonces miren que todas estas son rutas que le pueden suceder al usuario. Puede que no, mi vuelo no hubiera sido de llegada sino de salida. ¿Qué pasa si yo hubiera ido sobre el tiempo para un vuelo y llego al aeropuerto principal y resulta que no es ahí, sino que es además que en las aerolíneas dicen terminal uno, terminal 2 y el aeropuerto es el Dorado y el otro es el puente aéreo? Entonces miren cómo el servicio está diseñado para decirle al usuario, ah, no, yo soy la aerolínea y en la aerolínea dice terminal uno, terminal 2, clarísimo. ¿Será que el usuario tiene tan claro cuál es el terminal uno y el terminal 2? Entonces, miren que ahí yo me fui por el camino del lago, ¿cierto? Yo me salí como una oveja hacia el camino del lago y me perdí porque no es tan claro la terminología que usaban en ese momento cuando yo miré y decía terminal uno y 2, pues yo no entendía qué era eso. Entonces, pues me fui por el otro lado. Esos son los caminos que debemos mapear. Entonces yo empecé a acumular un momentum, porque cuando yo llegué y no vi el vuelo en la pantalla, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Será que cancelaron el vuelo y ahora qué hago? Empecé a acumular caritas de incertidumbre, ¿cierto? Caritas tristes de incertidumbre. Y luego cuando entré a mirar en la página y decía Terminal 2 Puente Aéreo, dije, sentí entonces la embarré, qué bola, y ahora me toca mirar qué hago y no sé si alcance a llegar antes de que el personaje llegue, porque yo en teoría tenía que llegar justo donde salen los vuelos, donde salen las personas cuando cogen ya sus maletas, tenía que llegar antes que el personaje del carro, porque si no, pues él me iba a llegar, me iba a ver llegar por fuera. Entonces, miren que todas esas emociones que yo acumulé en ese momento se volvieron negativas, ¿sí? Y, bueno, y ejemplos como esos, pues digamos que hay un montón, pero de eso se trata el momento, es esa inercia emocional y es cuántas caritas positivas o negativas lleva el usuario. Sí, es cómo va esa matemática más o menos, y es qué tantas lleva. No sé, Mauricio, si hasta ahí vamos como claros con el concepto del momentum. Está bien claro, pero
¿Cómo se ve entonces en el mundo Colmédica ya este momento? Bueno, les voy a contar esto cómo se ve en la vida real, porque pues con ovejitas y lobos se ve pues en teoría sencillo, pero cómo se ve esto en la vida real. Y me voy a adelantar un poquito y les voy a contar sobre un ejemplo real de Colmédica donde podemos evidenciar momentum, esa inercia emocional del usuario. Imagínense que un usuario tiene una cita médica a las 10 de la mañana, por poner cualquier hora, ¿cierto? Su cita es a las 10 y el usuario sale de su casa o de su lugar de trabajo de camino hacia el centro médico, ¿cierto? Cuando el usuario sale, se sube a su carro, pone Waze y Waze le dice que hay trancón y que va a llegar a las 10:03 de la mañana, ¿sí? Es decir, el usuario dice, llegué tarde, porque me toca llegar, buscar dónde parquear, subir, registrarme. Ya el usuario de entrada sabe que algo no va bien, ¿cierto? Ya va estresado. Entonces, miren que si empezamos a ver nuestra fórmula de la experiencia, empezamos a acumular caritas negativas, ¿cierto? Entonces, resulta que ese usuario va de camino, ¿cierto? Empieza a tener una emoción negativa, logra salir del trancón, llega a la entrada del parqueadero, pero resulta que hay fila para entrar al parqueadero, ¿sí? Cuando el usuario llega, viene tarde, llegó a la entrada del parqueadero a las 10:01 y ve que hay fila para entrar al parqueadero, ustedes piensen y qué creen que sentiría ese usuario en ese momento. Imagínense la cantidad de emociones negativas que lleva el usuario hasta ese punto. Si hablamos del servicio, muchas veces, si uno lo piensa muy como en blanco y negro y cero centrado en el usuario, pues uno diría, pues lo siento, pues el trancón, yo no puedo diseñar una carretera especial para que usted llegue, yo no puedo eliminar el trancón, eso no hace parte de mi servicio. Muchas veces se tiene la concepción de que pues el servicio es de la puerta, de mi puerta de entrada hacia adentro, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, del centro médico, pues desde la puerta del centro médico hacia adentro. Y ahí es donde las empresas pueden caer en el primer error, y es pensar que mi servicio arranca cuando el usuario pisa mis instalaciones. Miren que la experiencia del usuario, en este caso, arranca desde atrás, arranca desde algo que ni siquiera depende del servicio, pero que sí podemos llegar a intervenir. Entonces, siguiendo con nuestra ruta, el usuario llega, el parqueadero hay fila para entrar, 10:04, 10:05, son las 10 de la mañana, 10:05, el usuario tenía cita a las 10, cada vez va más estresado, logra por fin parquear, llega el ascensor y el ascensor está demorado en el piso 12, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ese usuario cada vez más miren cómo va acumulando cada vez más emociones. Y cada emoción, como la emoción negativa multiplica, esto es exponencial. Entonces miren cómo la emoción del usuario va bajando. Esa emoción que está acumulando el usuario, esa emocionalidad que acumula el usuario, ese es el momentum. Y ese es el que debemos lograr identificar en nuestro servicio en qué puntos del proceso el usuario puede acumular momentum, ojalá positivo, pero negativo sobre todo, para entender cómo podemos hacer pequeñas intervenciones para generarle un impulso y que ese momentum empiece a ser positivo. Es decir, cómo le damos la vuelta y hacemos que esa acumulación de momentum negativo empiece a volverse positivo. Cómo le metemos más caritas positivas a la ecuación. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, llega el usuario, toma el ascensor, por fin logró tomar el ascensor. Cuando llega a tomar el turno, llega y pone su número de documento, toma el turno. En ese momento tenemos dos caminos. Uno, o lo pongo en la cola normal de turnos, ¿cierto? En la fila de espera de turnos, y su turno es el CP30 y vamos en el CP10. O sea, este usuario cuando vea que tiene el 30 y van en el 10, le va a dar un infarto, ¿sí? Porque miren todo lo que viene acumulando. O sea, uno diría, pues mi servicio empieza cuando toma el turno, pero miren todo lo que pasó antes, que no dependía de mí, sí, no depende de mí, pero miren cómo venía el usuario antes. Entonces, tengo dos caminos. Lo pongo en la fila normal de turnos y cuando tiene que esperar que pasen los 20 que están por delante, pues yo entiendo que ese usuario viene con un momentum negativo y que yo tengo y puedo hacer algo para mitigar un poquito como esa ansiedad del usuario. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el papelito donde se imprime el turno, yo le puedo poner un mensaje diciéndole, si yo identifico que llegó tarde a la cita o sobre el tiempo, puedo hacer dos cosas. Uno, en el papelito le imprimo, aparte del turno, le imprimo un mensaje que diga, señor Mauricio, sabemos que llegó, que viene sobre el tiempo, no se preocupe, vamos a hacer
todo para llamarlo lo antes posible, o su turno entró en una fila priorizada para ser llamado más rápido. Ese tipo de mensajes son impulsos que nos ayudan a mover ese momentum positivo, nos ayudan a ponerle caritas un poquito más felices a la ecuación. ¿Qué más puedo hacer? Puedo efectivamente poner ese turno en una fila diferente dentro del sistema, y esto pues aquí digamos que ya es un tema técnico que hacemos pues, con nuestros aliados, con Kinda y con la herramienta de Numia, en donde podemos priorizar ese turno, ¿cierto? Claramente sin afectar a los usuarios que vienen a tiempo, pero de alguna forma priorizamos ese turno para que el usuario realmente, uno, sea llamado más rápido, y cuando sea llamado rápido, pongamos otra carita más en su ecuación y empecemos a volver ese momentum que venía negativo, empezar a volverlo positivo. ¿Qué pasa? Listo, el usuario se sienta a esperar en la sala de espera, lo llamamos a la línea de frente para que facture y para que haga el pago de la cita, y hay dos caminos nuevamente. Por eso les digo que como en las ovejas tenemos que mapear todos los caminos. Hay un primer proceso manual que yo puedo hacer cuando el usuario llegue a la línea de frente y decirle, señor usuario, buenos días, cuénteme a qué viene. Cuénteme a qué viene. El usuario viene estresado, miren todas las emociones que ha tenido que pasar para que yo llegue y le diga a qué viene. Si yo tengo los datos y sé que tiene una cita por inventarme de dermatología que era hace 8 minutos con el doctor Pérez, ¿cierto? Que ya tengo su número de documento o sí, su ID, ¿para qué le voy a preguntar a qué viene, a qué hora era su cita? O puedo decirle simplemente, ah, no, qué pena, permítame un segundo, permítame su cédula, su documento de identidad, yo miro en el sistema, ah, sí, usted tenía esta cita a las 10, ah, pero es que son las 10:08, ya llegó tarde, yo no sé, me toca mirar si lo podemos atender. ¿Cómo viene el usuario con ese momentum negativo? Y yo hago eso, le doy más impulso negativo a ese momentum. Lo que hago es que le pongo una cara así de gigante negativa a la ecuación. En cambio, puedo hacer otra cosa y es automatizar el proceso para que cuando el usuario llegue a la línea de frente, automáticamente yo ya sepa que tiene cita, que es Mauricio, que tiene cita de dermatología, que era a las 10, que ya llegó tarde, y yo puedo construir un guión para que el usuario, tranquilizar al usuario y decirle, señor Mauricio, sé que viene para su cita de dermatología, sé que era hace 8 minutos, permítame, voy a hacer todo lo posible para poder atenderle, ¿sí? Permítame en sala de espera o si definitivamente, es decir, es cambiar el guión y le puedo decir, para seguir aumentando ese momentum positivo, puedo decirle, por favor, siéntese mientras el doctor lo llama y si quiere, ya le ofrecemos un vaso de agua. Eso, algo tan sencillo como le ofrezco un vaso de agua, eso hace que el momentum, le pongo una carita más positiva a la ecuación y empiezo a cambiar ese momentum negativo que traíamos hacia uno totalmente positivo. Entonces, miren que con pequeños cambios uno puede empezar a cambiar el momentum negativo por un momentum positivo. Y es aprovechar esa inercia y ese impulso negativo que traía el usuario y convertirlo en emociones positivas. Y que la fórmula me quede más positiva que negativa. ¿Sí? Y miren que no son intervenciones gigantes que tengamos que hacer, no sé, nos toca volver a diseñar todo el servicio de cero. No, es un mensaje en el papelito del turno, un priorizarlo en la cola de turnos, que aquí pues nuestros amigos son expertos en eso. Podemos dar un guión tan sencillo no nos cuesta sino el proceso de entrenamiento que hagamos con las personas de línea de frente. El vaso de agua, listo, ese puede ser el más costoso pues de todo este proceso que acabamos de ver. Pero miren cómo con pequeños impulsos podemos mejorar ese momentum del usuario. Entonces, Mauricio, así es como se ve el momentum puesto en la vida real en un servicio, entendiendo que nosotros en Colmédica dejamos de diseñar momentos para diseñar momentums. Ese es como el gran cambio de paradigma en el que estamos en este momento. Genial, genial, Julián, y gracias además por la explicación, la teoría que un poquito nos guía lo que vivimos haciendo nuestros equipos en nuestra compañía de Colmédica. Buena parte del tiempo nos lo pasamos un poquito diseñando y ejecutando esos caminos que no eran el recto, sino el de qué vamos a hacer con el del charco, con el del lobo. Y digamos, tenemos una ventaja en el lado de tecnología que trabajamos con ustedes y es que eso en el fondo es es un algoritmo, digamos. De manera simple, son diferentes algoritmos que preparamos y les hacemos para que se ejecute en Colmeca. Pero hay dos lados que digamos, me llaman la atención de esto y es, uno, que al ver la fórmula, que además probablemente sea la correcta, es una fórmula injusta, en donde multiplica
las malas emociones y solo suma las buenas emociones y probablemente es así realmente. Lo que pasa es que es injusto, ¿no? En el día a día es injusto y llego a la otra parte y es que además del algoritmo, además de la tecnología, que para eso pues la proveemos con el mayor gusto y orgullo, están las personas detrás de esto y los que tienen que realmente enfrentar a estos procesos y a estos caminos de lobos o de charcos que tomaron las ovejas son las personas y estar un poquito preparado para cada lado y manejar no solo el proceso, sino, y toda esa cantidad de procesos distintos, entre comillas, o los detallitos y momentos distintos, pero además las emociones del paciente cuando llega así. ¿Cómo hacen ustedes para manejar todas esas alternativas y todas esas emociones, para ponerlo simple, en donde entonces vamos a estar enfrentándonos con todos los pacientes, con los diferentes pacientes? La fórmula pues como de la Coca-Cola, el santo grial del servicio, porque yo puedo diseñar, yo puedo primero identificar todos los caminos, puedo identificar el camino del lobo, el camino del agua, el camino del bosque, el camino feliz, ¿cierto? Yo puedo tener identificados todos esos caminos. Pero ¿qué pasa? Entre más caminos identifique, empiezo a tener un reto operativo de cómo saber que este usuario viene del camino del agua, cómo sé que este usuario viene del camino del bosque y que este viene del camino feliz, ¿cierto? Porque claro, en la medida en que yo diversifique los caminos que tengo que revisar o diseñar, pues eso mismo hace que haya un reto operativo de cómo, pues cómo lo vuelvo operativo, ¿sí? Y es cómo hago para no enloquecer a las personas, porque al final mucho y en salud sobre todo, digamos que si hiciéramos como el zoom en salud, pues la persona, el humano todavía es muy requerido o apetecido por el usuario. El usuario en salud todavía quiere ver a la persona al frente antes que una automatización. Eso viene cambiando y cada vez más el usuario empieza a abrirse un poquito más, pero digamos que cuando yo tengo sentada a una persona en la línea de frente atendiendo a X usuarios que llegan durante todo el día y que cada uno puede venir de un camino diferente. Está el que llegó por el camino feliz, que salió de su casa, no encontró trancón, encontró la entrada vacía del parqueadero, el ascensor lo estaba esperando con la puerta abierta en el sótano del parqueadero para subirlo. Este es el camino feliz. Pero tenemos usuarios que llegan estresados, corriendo sobre tiempo, tarde. ¿Cómo hacer para que la persona que tengo sentada ahí en la línea de frente, pues no se me enloquezca con tantas alternativas? Hay dos caminos. Y es, uno, el camino técnico y es, una vez identificados, cómo logramos, y es lo que hemos venido haciendo pues con el apoyo de ustedes, y es cómo las herramientas me permiten facilitar esos procesos. Entonces, cuando el usuario llegue, la herramienta ya le va a traer una serie de información. La herramienta ya le dice, oiga, este usuario es un turno que llegó sobre el tiempo, porque él va y lee la información y lee que la cita era a las 10 y va a mirar el reloj y dice son las 10:05, este usuario viene sobre el tiempo. Y prum, le dice a la persona que está en la línea de frente, turno sobre tiempo. Y la persona de línea de frente ya sabe que ese usuario viene con un momentum negativo porque está sobre el tiempo y activa un guión diferente. ¿Sí? Si no lo hiciéramos así, si no tuviéramos como esos atajos que nos dan las herramientas, pues la persona de línea de frente tendría que entrar a mirar la cita, mirar, era las 10 de la mañana, mirar su reloj, decir son las 18, hacer un proceso súper rápido pero mental para calcular que ya está tarde y activar un guión específico. Entonces, el primer camino es buscar la forma de tener herramientas o parametrizar las herramientas para facilitar la gestión operativa de las personas. Y viene el segundo componente, que ese es el punto difícil del asunto, y es la cultura de servicio. Porque aquí, y aquí voy a contarles un ejemplo real que vivimos con Kinda y con Numia, y es que nosotros en el centro médico tenemos diferentes servicios. Un usuario puede ir a nuestros centros médicos a tomar una cita con un profesional, con un doctor, ¿cierto? Una cita de dermatología, cardiología. Tenemos más de 30 especialidades para que el usuario escoja qué cita necesita. Entonces, el usuario puede ir para una cita, el usuario puede ir para una vacuna, aplicarse una vacuna que no requiere cita, el usuario puede ir a tomarse un examen de laboratorio, tampoco requiere cita, simplemente pues agenda su turno, su cita para tomarse el examen y llega y se lo toma, pero también puede ir para otros exámenes especializados. Entonces, dentro de todo este abanico de posibilidades, lo que hemos venido haciendo es integrar todos estos dentro de nuestro sistema de gestión de turnos, ¿sí? Ya teníamos, digamos que, implementados todo lo que son citas médicas, citas odontológicas,
creo que fue el año pasado, o este año, implementamos, quisimos llevar al sistema de turnos, incluir el laboratorio, que es donde el usuario se toma muestras de sangre, algunos exámenes simples. Queríamos que el usuario cuando llegara, porque ¿qué pasaba antes? El usuario llegaba al centro médico, tomaba un turno, iba a la línea de frente, en el front le facturaban el servicio, el usuario tenía que ir y llevar un papel al laboratorio para que entrara como en la fila de turnos del laboratorio, luego el laboratorio lo llamaban, le validaba unos datos, luego lo volvía a sentar en la sala de espera, el usuario tenía que volver a ir, y si era un tipo de examen que tenía que esperar, no sé, hay un examen que es pre y post, que tiene que glucosa pre y post, que el usuario tiene que tomarse un examen en ayunas, comer algo, esperar 2 horas y volver a tomarse otro examen, ¿sí? O tiene que esperar los resultados, por ejemplo, es una consulta prioritaria. Si un usuario va a una consulta prioritaria y el doctor le manda un examen que se pueda tomar en el centro médico, el usuario lo puede tomar allí mismo y le toca esperar el resultado para después mostrárselo al médico. Entonces, todas estas eran dinámicas que teníamos nosotros en donde le estábamos cargando la tarea al usuario. Vaya, lleve el papel al laboratorio para avisar que usted tiene cita y que ya llegó, luego espere a que lo llamen o vaya y pregunte si ya está su resultado, luego entonces espere a ver que lo llamen otra vez. Todas esas cargas que le estábamos poniendo al usuario, que son micro momentos, que es lo que vemos aquí, los cuadritos blancos, porque en los grandes momentos yo digo, listo, llegó el usuario, hizo el check-in, le facturé y viene la atención. Súper bien, ¿no? Se ve súper sencillo 3 momentos. Pero cuando entramos a ver esos micro momentos, ahí es donde entran todo lo que les digo de facture, lleve papel, siéntese, pregunte, vaya y valide si ya está el resultado, luego vaya y lléveselo al otro médico. Todos esos micro momentos son los que generan momentum. Y estos son los micro momentos que nosotros intervinimos y que hoy en día, cuando un usuario va a nuestros centros médicos a tomarse algún examen de laboratorio, el laboratorio ya está inmerso dentro del sistema de turnos, entonces el usuario llega, toma su turno, va a la línea de frente y le dice, vengo a tomarme este examen. En línea de frente le dicen, claro que sí, señor usuario, por favor siéntese, tome asiento en la sala de espera, ya lo llaman del laboratorio y ya, el usuario no tiene que hacer nada más. Él va a la línea de frente, se sienta y espera que lo llamen del laboratorio en nuestras pantallas donde llamamos los turnos. El laboratorio entró en la ruta o entró en todo el ecosistema del sistema de turno. Hasta ahí todo suena súper bien. De cara al usuario, los usuarios, el NPS de nuestro servicio de laboratorio creció exponencialmente después de esa implementación. Los usuarios estaban contentos, buenos comentarios, felicitaciones para los centros médicos. Pero ¿qué pasó? Cuando vemos el otro lado de la moneda, cuando vemos las personas que están en el laboratorio trabajando, los colaboradores del laboratorio, para ellos no fue tan color de rosa la historia, porque ellos antes estaban como en su zona de confort y acostumbrados a estar sentados esperando que el usuario llegara con un papel, lo cogían, lo anotaban y luego se levantaban y llamaban Mauricio Becerra y se sentaban y no hacían mucho más. Ahora cuando implementamos el sistema de turnos en el laboratorio, pues ellos tuvieron que aprender a utilizar la herramienta, que si bien es muy fácil y muy intuitiva, pues pasaron de anotar en un cuaderno el orden de los usuarios a tenerlo en un sistema, tuvieron que volverse conscientes del uso de la herramienta, porque claro, estaban acostumbrados a levantarse y llamar, ahora ya no se levantan y llaman, sino que antes de levantarse, entran y miran y llaman al usuario en pantalla, ¿sí? Es decir, hay un cambio de paradigma para estas personas que trabajaban en que trabajan en el laboratorio y ese es el reto más grande que, es decir, de los retos grandes que tenemos en el servicio, es ese, la cultura de servicio, ese cambio de mindset de los colaboradores, porque claro, yo toda la vida he hecho las cosas de esta manera, pues vienen y me lo cambian, y por más fácil que sea, pues el choque genera una cierta fricción para ellos. Hoy en día ya se desenvuelven como pez en el agua, lo manejan súper bien y ya le ven el valor y les facilita muchos procesos a ellos porque antes tenían que anotar en su cuaderno y después del día hacer un consolidado en Excel y enviarlo, es decir, les generamos también una serie de eficiencias operativas en su trabajo del día a día y hoy en día ya lo reconocen, lo agradecen y todos los laboratorios nos pidieron en su momento, oiga, yo también quiero tener esto aquí en mi centro médico, ¿sí? Entonces, el reto más grande, Mauricio, está relacionado con las personas y el acompañamiento que hay que darles. Porque no solamente es poner la herramienta y ya y salir corriendo como, pum, ahí les dejo y me voy. No, hay que acompañarlos. Nosotros fuimos, ustedes también nos acompañaron en su momento y nos sentamos días enteros, mañanas enteras con ellos
a ver cómo lo hacían, a explicarles, a contarles cómo era el proceso. Y ese proceso, digamos que de gestión del cambio, es de los que más cuestan las implementaciones, incluso más que las tecnológicas. Creo que el reto más que tecnológico es de cultura, pero al final acompañándolos, mostrándoles el valor, cuando ellos empiezan a ver el valor de la herramienta, es cuando empiezan a entrar en el camino que queremos y eso nos ayuda, ellos se vuelven como esos perros ovejeros que nos ayudan a caminar las ovejas hacia el camino que queremos. Entonces, para responder la pregunta, Mauricio, el reto más grande está en las personas y cómo las acompañamos. Tenemos que acompañarlas, no dejarlas solas porque pues, cualquier cambio es difícil y si la persona se siente sola, pues va a entrar en pánico y ellos también van a acumular momentum negativo, porque el momentum no solo es para el usuario, sino también para el colaborador. Claro, totalmente No de sé si le acuerdo. contesté bien. Sí, hay que hacer como que un espejo de esta imagen que es los micromomentos del colaborador, ¿no? Que creo que ahí es donde está, y como en cualquier proceso de transformación tecnológica, si no se adopta, si las personas no le ven el valor, no importa que sea la mejor tecnología del planeta, va a terminar en la caneca porque son ellos los que lo van a utilizar. Y gracias de verdad por esa historia que ha sido bonita, Julián. Muchas gracias. Ahora, yendo un poquito más hacia adelante, Julián, y un poquito lo que pueda compartir aquí con los oyentes, con los participantes. Hemos venido hablando mucho, creo que todo el mundo en el sector de la inteligencia artificial, cómo va a apoyar el mundo de salud, cómo va a avanzar, pero en su visión de lo que pueda contar, ¿en qué procesos cree que sí se puede aplicar inteligencia artificial, en donde la tecnología, digamos, está avanzando muy, muy rápido y puede realmente aplacarse? Pero el truco aquí sería no perder el toque humano, ¿no? Y en todos estos procesos, como usted muy bien lo ha dicho, el tema es de emociones, tanto de las personas que están siendo atendidas como los que los están atendiendo. ¿En dónde ve usted ese espacio para salud? Yo creo que hay dos frentes y es el primero y es algo que creo que hay que tener súper presente y es debemos implementar la inteligencia artificial donde sea necesario, ¿sí? Muchas veces a nosotros como área de innovación nos llegan áreas internas de la compañía diciéndonos, oiga, quiero implementar inteligencia artificial para esto, para este proceso. Y cuando nos sentamos a mirarlo, pues es un proceso que no requiere inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, con un árbol de decisiones lo solucionamos para un proceso interno. Claro, hay que entender el valor que tiene la inteligencia artificial porque, pues es decir, esto es algo que está pasando y que el que no esté ahí, pues no va a estar. Esto es como el Internet, o sea, cuando llegó el Internet, pues claro, hay cosas que no solucionaba, hay cosas que sí, pero el que no se montó se quedó. Y hoy en día, pues una compañía que no tenga un correo electrónico, que no tenga WhatsApp, pues no sé cómo opera, mejor dicho, ¿sí? Lo mismo pasa, ya está pasando y va a pasar con la inteligencia artificial, y es que el que no esté montado y no sepa utilizarla en lo que se debe utilizar bien, pues se va a estar quedando porque la inteligencia artificial nos ayuda a generar eficiencias, no solamente, y aquí para responder a su pregunta, en dos frentes, en el frente operativo y en el frente de atención. En el frente operativo, porque miércoles es una herramienta que no podemos negar que tiene una serie de beneficios que nos ayudan a generar ahorros en tiempo de la operación. Por ejemplo, identificar cuando, y aquí mezclo un poquito los dos mundos, el de atención con el de servicio, con el del pack. Y es, si un usuario le envían un examen, un médico X, ¿cierto? Él va a su médico de confianza y le manda un examen y tiene que hacer un proceso de revisión o de autorización. Eh, pues yo puedo tener 10 personas sentadas, por poner cualquier número, ¿cierto? Puedo tener 60 personas sentadas recibiendo imágenes y leyéndolas y mirando el proceso, o puedo tener una herramienta que me lea las imágenes, me extraiga la información y ya se le entrega a la persona, al colaborador, el resultado. Es decir, puedo generar eficiencias en esos procesos que son repetitivos en el back, ¿cierto? En la operación, que son procesos que pues actualmente yo no necesito tener, o con la herramienta, pues con la herramienta de inteligencia artificial que existen hoy en día, pues yo puedo reemplazar a los humanos en esos procesos y dejo a los humanos para los procesos que requieren humanos, ¿sí?
Entonces, por un lado está todo el proceso operativo de análisis de documentos, de priorización de turnos, de temporización de turnos, por ejemplo, hablando pues de un sistema de turnos. Y, pero digamos que en el lado de asistencia, en el lado asistencial, pues yo también, claramente, y aquí hago un paréntesis gigante y hago con asteriscos y todo, y es cuidando la data, cuidando la seguridad, porque en salud la data lo es todo. Entonces, cuidando la data, cuidando la privacidad, la información y la seguridad de los sistemas y la integridad de los sistemas, si yo logro implementar inteligencia artificial en la atención, puedo ahorrarle a los médicos tiempo en consulta. Hoy en día cuando yo voy al médico, pues claro, el médico tiene que alimentar la historia clínica. ¿Y pues cómo lo hace? Escribiendo. Por eso es que cuando uno va a la cita, el médico está ahí escribiendo y uno está ahí sentado como mirándolo escribir, como que hago, no sé qué hacer. Si yo implemento herramientas de inteligencia artificial que escuchen al doctor, que hagan esa consignación de la información en la historia clínica por él, pues voy a poder, uno, ahorrarle tiempo al doctor, porque ya no va a perder el tiempo de estar escribiendo la evolución de la historia clínica, sino que va a ahorrarse ese tiempo y voy a poder humanizar más el servicio, porque ya no va a ser un doctor mirando la pantalla y yo sentado allá, sino que va a ser un doctor hablándome todo el tiempo viéndome los ojos. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda en eso. No aplica para nuestro caso, pero por ejemplo, para el servicio de urgencias, los triage, por ejemplo, empiezan a automatizarse los triage en los servicios de urgencias. En los servicios, nosotros tenemos un servicio, Colmédica tiene un servicio que es la orientación médica, donde si un usuario tiene algún tema médico, puede llamar, puede hacer una videollamada y a través de triage y le dice, usted está muy grave, váyase para urgencias, o usted está muy grave y no se puede mover, ya le mando una ambulancia, o usted no está tan grave, váyase a una prioritaria o pide una cita normal, ¿sí? Ese triage, hoy en día, la inteligencia artificial ya es capaz de hacer. Entonces, si uno logra implementar esos modelos de lenguaje de inteligencia artificial en este tipo de puntos y momentos de atención, uno puede generar eficiencias tanto para la compañía y generar unos ahorros, porque son costos al final, o también generar un ahorro al usuario en tiempo. ¿Sí? No tengo que esperar a que me conteste un humano, sino que ya, pum, ya entré aquí de una vez. Procesos administrativos también, es decir, yo creo que la inteligencia artificial nos está abriendo un campo de acción y un campo de implementación muy amplio. Y yo creo que el reto más que la herramienta como tal de inteligencia artificial es entender cómo utilizar esa herramienta. Es que tenemos un universo gigante. Si ustedes entran a Google y ponen herramientas de IA, es que creo que les salen más imágenes que si buscan la palabra arroz. Y herramientas hay todas las que uno quiera y para todo. El reto está en encontrar qué herramienta es la correcta para qué micromomento o para qué momento y cómo esa herramienta me va a generar momentum, ojalá positivo, o me ayuda a mitigar el negativo. Pero creo que en salud, un tema de eficiencia operacional en esos procesos administrativos que debe hacer el usuario y en la parte asistencial, esos ahorros de esos esfuerzos que hoy en día tiene que hacer un doctor pues, en medio de la consulta, por ejemplo, o el triage. Esos son como los puntos donde estamos viendo nosotros que la inteligencia artificial puede venir, o incluso, perdón, el último, acompañamiento al usuario. Si es un usuario, un paciente que tiene una condición crónica, que tiene que tomarse X medicamentos, que tiene que hacer ciertos procesos, terapias, cuidados, pues ahí la inteligencia artificial también nos puede ayudar a hacerle ese seguimiento y decirle, oiga, aquí hubo, señor usuario, ya se tomó la pastilla de hoy, ya caminó los 20 pasos de hoy o la media hora de hoy. Son cosas que hoy en día tengo que poner a un humano a escribir o a llamar, cuánto me cuesta, y que tal vez no alcance a cubrir todos los usuarios y no alcance a llamarlos a todos, o pongo una herramienta que lo haga por mí y me ayude a asegurar, uno, el seguimiento y que el usuario esté haciendo lo que tiene que hacer y mejorando su salud, y dos, pues ahorrándome el costo de las personas que tengo que poner ahí a llamar, y que es una llamada que puede ser hecha por un robot. Y a esas personas las pongo a hacer, siempre he dicho, a las personas pongámoslas a hacer cosas de personas. Claro, toda la razón. Ahí, Natalia, no sé cómo es, tengo una pregunta más, pero no sé cómo estemos de tiempo. Em, sí, o la suelto simplemente, y a mí me encantó su presentación, Julián, y de verdad, nuevamente gracias. Un poquito con base en su experiencia antes de pasar allá, si aquí dentro de las personas que nos están oyendo hay alguien que dijo, Me llamó la atención esto, yo quiero empezar un camino de excelencia, digamos, en atención de salud de este estilo,
¿usted qué le diría por dónde debería arrancar? Creo que hay como tal vez cinco puntos clave que deben empezar a revisar. El primero es mapear, y este puede que no sea el orden estrictamente, ¿no? Pero son cinco cosas que yo creo que deberían hacer. El primero es mapear el journey del usuario, mapear esos micromomentos que veíamos del usuario para entender en dónde se puede generar momentum, en dónde se está generando momentum negativo, porque por ahí es donde debería empezar yo a ajustar las tuercas, ¿cierto? Entonces lo primero es eso, el journey. Lo segundo es, voy a empezar a darle como tratar de conectarlo con el orden que yo creo que debería ser. Después de mapear esos momentos, debería empezar a diseñar, y este viene en paralelo con otro que ya les digo, y es empezar a diseñar experimentos muy rápidos, claramente buscando las herramientas adecuadas. Empezar a buscar herramientas adecuadas que me permitan hacer rápidos ajustes en el ticket, por ejemplo, el que les conté del papelito del turno. Pues busquemos una herramienta. Si yo ya hice el mapeo y me encontré con que ahí hay un punto de dolor porque el usuario llega afanado y no sabe qué va a pasar, pues busquemos una herramienta que me permita personalizar ese papelito que le entrego del turno y pues de esa manera empiezo a generar impulsos para que el momentum se vuelva positivo. Entonces, ese es el segundo, empezar a buscar herramientas y empezar a generar implementaciones rápidas, ¿sí? De pronto no tiene que ser todo de una vez, empecemos a buscar herramientas que nos den esas victorias tempranas, esas microimpulsos que son cosas básicas, pero que nos ayudan a cambiar la emocionalidad del usuario. Cultura de servicio, lo que les decía. Empiecen a revisar cómo está su cultura de servicio, empezar a buscar la forma de involucrar a las personas clave en los procesos de transformación cultural y preparar la data. Si queremos llegar a un estado de utilizar inteligencia artificial y digamos que hacer una cantidad de cosas interesantes, debemos tener la data preparada, ¿sí? Porque uno de los grandes retos de la inteligencia artificial en este momento es la data que tienen las empresas, porque las empresas dicen, quiero inteligencia artificial, y vamos a mirar y no tienen la data organizada. Entonces, es clave tener la data muy bien preparada para implementar inteligencias artificiales. Entender muy bien, si quiero implementar la que les dije, la inteligencia artificial que me lee las órdenes médicas y me saca la información, pues debo tener muy bien identificado qué información viene en la orden médica, qué quiero que saque, qué es relevante que saque, ¿cierto? ¿Qué data tengo yo hoy en día de lo que viene en las órdenes médicas para poder entrenar esa inteligencia artificial? Entonces, esa data es clave tenerla preparada. Y por último, pues definir algunas métricas para no arrancar a disparar hacia todo lado y de pronto al final encontrarnos con que hemos disparado por todo lado, pero de pronto no eran los disparos que debíamos haber dado. Entonces, creo que esos serían como los cinco puntos clave. Cultura, métricas, preparar la data, identificar el journey y buscar herramientas para hacer experimentos. Genial, gracias, Julián. Natalia, te cedo ya la palabra. Bueno, a todos los participantes del día de hoy, pues les agradecemos a esta magnífica charla donde pues Julián nos contó su experiencia en Colmédica y a Mauricio también por ayudarnos en esta exposición. Eh, Creo que hay un par de preguntas, voy a ver si de pronto hay alguna pregunta. De momento no. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a lanzar un pop-up en donde podrán ustedes, hay una serie de encuestas donde pueden recibir información adicional, ya la pueden ver incluso en pantalla. Y no se olviden que constantemente estamos habilitando esta serie de espacios desde Numia y desde Kinda para que puedan unirse a las próximas invitaciones que les estaremos enviando a través de correo electrónico. Recuerden que todo el contenido de esta charla la vamos a enviar a través de una grabación a su correo. Entonces, cualquier información adicional, no duden en contactarnos a través de los correos que les estaremos haciendo llegar.